la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Diuco y Varina, Carolina del Norte. Muy bien, gracias al Señor. El tema del día de hoy va a ser relativamente rápido. Today's theme is going to be relatively short, Y se titula and the title is La mujer que teme a Jehová. The Woman That Fears the Lord. Se encuentra en un solo versículo It's in one verse. y no tienen que buscarlo, va a estar en su pantalla. You won't have to search for it. It'll be on your screen. En Proverbios 31:30. In Proverbs 30:31. Y dice de la siguiente manera: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Algo interesante del capítulo 31 de Proverbios Something interesting about the chapter in the book of Proverbs, es de que desde los versículos 10 al 31 that from the verses 10 to 31, hay 22 versículos. there's 22 verses. Y cada uno de esos versículos And every one of those verses comienza con una letra starts with a letter del alfabeto hebreo. from the Hebrew alphabet. El hombre que escribió este proverbio The man who wrote this proverb, no fue Salomón. it wasn't Solomon. Mucha gente piensa que fue Salomón, A lot of people thought it was, pero fue el rey Lemuel. but it was King Lemuel. Lemuel. Y la primera letra que él utilizó fue la Aleph, And the first letter he used was Aleph, lo cual es la A en el español. which is the A in English. Y por supuesto, al traducirlo al español, And translated to English, no comienza con la misma letra, it doesn't start with the same letter, pero en el hebreo sí. but in Hebrew it does. Así que al poner la palabra Aleph, So when you put the word Aleph, comienza con el dicho de que la mujer es ejemplar. it starts saying that the woman is an example. Luego viene la Bet. Then comes Bet. Su esposo confía en ella. The husband trusts her. Viene Gimel. Then comes Gimel. Ella es fuerte. She is strong. Dalet. Gustosa, trabaja con sus manos. Then comes Dalet, which means she rejoices in working in her hands, with her hands. Luego viene Vav. Significa se levanta de madrugada. Then comes Vab, which means she wakes up early in the morning. Zayin. Sabe el valor de su propiedad. In Sion, she knows the value of her property. Het. Decidida, enfrenta al trabajo. And Het means she's focused when she goes to work. Tet. Es prosperada en sus negocios. And Tet is that she's prosper in her business. Yod. Con su propia mano hace las ropas. Yod, that she makes with her bare hands clothing. Kaf. Extiende su mano al pobre y al necesitado. Kaf, which means she extends her hand to the poor and the needy. Lamed, a su familia los tiene bien abrigados. Lamed, she keeps her family well covered. Mem, ella se viste de púrpura y lino fino. Mem, which she dresses of purple and fine linen. Nun, su esposo es respetado en la comunidad. Nun, that her husband is respected in the community. Samech, confecciona ropa de lino y la vende. Sameth, she makes clothing of fine linen and sells it. Ayin, se reviste de fuerza y afronta el porvenir. Ayin, she grabs strength and confronts the coming. Pe, cuando habla, lo hace con sabiduría. Pe, when she speaks with wisdom. Tzade, está atenta de cómo marcha su hogar. Sade, she knows how her household marches. Kof, sus hijos la felicitan Kof, that her family congratulate her, y su esposo la alaba. and her husband praises her. Resh, ella supera a muchas otras mujeres. Resh, she overcomes other women. Shin, la mujer que teme al Señor, sea alabada. Shin, the woman that fears the Lord, may be praised. Y Tab,
sean reconocidos sus logros y sean alabadas sus obras. Amén. And Tav, the things she's done may be recognized and may she be praised by her work. Amen. Hermanos, el rey Lemuel Brothers, the King Lemon identifica las características de una mujer virtuosa. identifies the characteristics of a virtuous woman. Él nombra las características una por una. He numbers them one by one. Y por cierto, las comienza con la letra del abecedario And hebreo. he starts them with the alphabet Hebrew. Eso es lo más importante de este proverbio. And that's the important thing about this Proverbs. Identificar las características virtuosas de la mujer. To identify the virtuous characteristics of the woman. Pero el rey Lemuel tiene otro propósito. But King Lemuel has a different purpose. Él quiere inspirar a los hijos He wants to inspire the kids y a los esposos and the husbands de que alaben a sus madres y a sus esposas. to praise their mothers and wives. Pero a pesar de que este segundo punto es importante, But even though this second point is important, lo cual significa que la Biblia dice that means that the Bible says it, de que el hijo debe alabar a su mamá that the child should praise his mother, y el esposo debe alabar a su esposa. and the husband should praise his wife. Lo más importante de todo el proverbio The most important thing of this proverb no es ninguno de esos dos, is none of these two, aunque muy importantes son. even though very important. Hay algo que supera la importancia, There's something more important. y este es el número 3. And number 3, El rey Lemuel motiva a las mujeres a ser temerosas de King Dios. Lemuel motivates the women to fear the Lord. Y eso es algo muy necesario en el día de hoy. And that's very necessary in today's day and age. ¿Por qué? Why? Porque la gente en el día de hoy no solo ha perdido el respeto a Dios, Because people today haven't only lost the fear of God, sino que ha perdido la capacidad de sentir temor. but have also lost the capability of feeling that fear for the Lord. Entonces, si nosotros le preguntáramos a Dios So if we were to ask God cómo Él logra que la gente le tenga temor, how they would be able to fear the Lord, la pregunta vendría siendo, the question would be, ¿qué debe hacer Dios what would God have to do para traer temor al corazón de las gentes? to bring fear into the heart of the people? No vamos a leer toda la escritura, We won't read the entire scripture, pero solamente partes importantes. but the important parts Dice lo siguiente, says que vendrá nación contra nación, that there will be nation against nation, reino contra reino. kingdom against kingdom. Habrá hambres, There will be hunger, habrán pestilencias o enfermedades, there will be sickness, terror, terror, calamidades, fear, señales en el sol, en la luna signals in the sun and in the moon, y las estrellas. and the stars. La gente estará angustiada, The people will be anxious. estarán angustiados por el bramido del mar, dice por el ruido del mar, They'll be anxious from the sound of the ocean, por el movimiento de las olas. the movement of the waves. Los hombres van a estar desfalleciendo por el temor. The man will be weak to the sound of the waves Y por la expectación de las cosas que vendrán. and for the expectation of the things that will come. Porque las potencias de los cielos Because the power in the skies serán conmovidas. will be moved. Y no necesariamente significa And it doesn't mean de que las estrellas se van a mover de un lado para otro, that the stars are going to move from side to side, ni que el sol se va a apagar o se va a prender más. or that the sun is going to turn off and never turn back on. Pero cuando dice las potencias de los cielos, But when it says the power of the skies lo estamos viendo en el día de hoy, that we're seeing today, con explosiones atómicas si se quiere, with explosions in the sky por causa de misiles. because of missiles, Esto lo estamos viendo hoy. we're seeing that today. La palabra del Señor dice lo siguiente: The word of God says, oíd ahora esto, now hear this, pueblo necio y sin corazón, heartless, wicked or people que tiene ojos y no ve, that has eyes and cannot see, que tiene oídos y no oye. that has ears and cannot hear. A mí no me temeréis, You do not fear me, dice Jehová. says the Lord. No os amedrentáis ante mí, no tendrás temor Don't ante you mí. fear? Don't you have fear in front of me? Y por eso que la palabra del Señor vuelve a ratificar, vuelve a decir
That's why the word of God says again, temer a Dios fear the Lord y darle gloria, and give him glory, porque la hora de su juicio ha llegado. because the hour of his judgment Dice, is upon adorad us. a aquel To worship him que hizo el cielo y la tierra, that made the skies and the earth, el mar y la fuente de las aguas. the ocean and the fountain of water. Pero ¿qué es temer a Dios? But what is to fear the Lord? Decimos que el rey Lemuel We say that King Lemon, dijo que lo más importante era que la mujer temiera a Dios. that the most important thing was that the woman would fear the Lord. Mencionó sus características Mentioned the characteristics de una mujer virtuosa. of a virtuous woman. Pero lo más importante de las características, But the most important thing of these characteristics, como virtud like a virtue y como un don de Dios, and like a gift from God, es que sea temerosa a Dios. is that she may fear the Lord. Entonces la pregunta es, ¿qué es temer a Dios? So the question is, what is fear of the Lord? Entendiendo la palabra de Dios, Understanding the word of God, diríamos que temer a Dios es we would say that fearing the Lord is honrar a Dios, honor him, agradecer a Dios, make him proud, darle honor give him honor, y gloria, and praise him, pero también reverencia. but also reverence. Pero el mismo libro de Proverbios lo dice. But the word of Proverbs also says, En Proverbios 14:1 dice, in Proverbs 14:1 says, la mujer sabia the wise woman edifica su casa, will build her home, la necia con sus manos la destruye. but the wicked will destroy it with her hands. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? So what does this have to say? La mujer puede tener muchas virtudes, Women can have plenty of virtue, pero si no es sabia, but if she's not wise, va a destruir su casa. she will destroy her home. Sin embargo, la mujer sabia, But the wise woman, lo cual la palabra de Dios dice, which the word of God says, que la sabiduría viene de Dios. that the wisdom comes from the Lord. Y el que no tenga sabiduría, And the one that doesn't have la pida al cielo. wisdom, to ask it from the skies. La mujer que es sabia The woman that is wise va a edificar will edify su casa. her home. No significa que la va a construir Doesn't mean that she's going to build it con ladrillos with brick o cemento or concrete o madera, or wood, pero va a edificar but she will edify it, la moral de the su casa, morality of her home, la disciplina de sus the hijos discipline of her children, e incluso even la disciplina y la moral y el temor que debe tener el esposo. the discipline and the moral and the fear that the husband needs to have. Por eso que la palabra de Dios siempre habla del temor. That's why the word of God always talks about the fear. Continuamente está hablando del temor. It's continuously talking about it. Y la palabra de Dios nos dice de que el hombre que teme a Dios And the word of God says that the man who fears the Lord va a tener una reacción. is going to have a reaction. Dice en el Sinaí, cuando el monte relampagueaba, It says that in Sinai, when the mountain shook, el pueblo tuvo temor. the people had fear. Si ahora viniera un rayo aquí, If a lightning fell through the roof que Dios lo mandara, and God would have sent it, usted tendría temor. you would have fear, Porque lo espectacular because the spectacular provoca temor. provokes fear. Lo desconocido provoca temor. The unknown provokes fear. Lo que usted no estaba esperando provoca temor. Where you were not expecting provokes fear. Y Dios provocaba temor And God would provoke fear porque era malo, because he was bad, porque quería asustar a la gente. because he wanted to scare the people. No, No, porque en la manifestación de Dios, because the manifestation of God, cuando Dios provoca temor, when God provokes fear, hay un cambio de corazón there's a change in the heart, en las personas. in the people. La palabra de Dios dice The word of God says, de que en el momento de la transfiguración de Jesús, in the moment of the transfiguration cuando of subieron Jesus, al monte, when they went up to the mountain, sus discípulos tuvieron temor the disciples were fearful cuando vieron eso espectacular. when they saw that tremendous thing. Y cuando el hombre tiene temor, And when the man has fear, el hombre reacciona. the man reacts. Y por eso que la palabra del Señor dice, y Moisés respondió, That's why the word of God says that Moses responded, vino para que su temor esté delante de vosotros, he came so that his fear can be before you, para que no pequéis. so that you won't sin. El temor produjo una reacción The fear provoked a reaction de no querer pecar, to not want to sin, de querer ser limpio para to Dios. be clean for the Lord.
Proverbios 16:6 dice, And Proverbs 16:6 says, con el temor de Jehová, with the fear of the Lord, los hombres se apartan del mal. man will leave evil. Entonces, el temor de Dios So the fear of the Lord provoca algo. will provoke something. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: And the word of God says, sobrevino temor a toda persona. and down came fear over everyone. ¿Y cuál fue el resultado? And what was the result? Muchas maravillas Many marvelous y señales eran hechas por los apóstoles. and signals were made by the apostles. ¿Cuándo es que fueron las maravillas y las señales hechas? And when was this made? Cuando el temor se apoderó de la gente. When the fear of God took over the La people. palabra de Dios dice, The word of God says, así judíos como griegos Jews like Greeks tuvieron temor, had fear, todos ellos, all of them. y era magnificado el nombre del Señor. It magnified was the name of the Lord. Muchos creían A lot of them thought, y se believed, convertían. and they converted. ¿Por qué? Why? Por el temor que tuvieron. Because of the fear of the Lord. Por eso que Dios manda temor. That's why God gives fear. Y cuando hay temor, And when there is fear, hay bendición de Dios. there is blessings from the La Lord. palabra del Señor dice, el temor de Jehová aumenta los días. The word of God says that the fear of the Lord will prolong the days. La palabra del Señor dice, el temor de Jehová nos aleja de la muerte. That the fear of the Lord will bring us far from the La death. palabra de Dios dice, el temor de Jehová nos da sabiduría. The fear of God will give us wisdom. Y aunque no lo tengo escrito, la palabra del Señor también dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. And even though it's not written, the word also says that the angels of the Lord will be around those that fear him. Dios nos llama al temor de Jehová. God calls us to fear him. Segunda de Corintios 7:1 dice, 2 Corinthians 7:1 says, amados, perfeccionémonos la santidad en el temor de Dios. loved ones, let's perfect our holiness with the fear of the Lord. Dice también, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestro caminar. It says, let's walk in the fear of the Lord in all times. Dice, temed a Jehová vosotros sus santos, Let's fear the Lord and his saints. pues nada falta a los que le temen. Well, nothing is missing to those that fear him. Entendemos ahora por qué Do we understand why? Lemuel King Lemuel le pide a las mujeres a través del Proverbios 31 asked women through Proverbs 31 de que teman a Jehová, to fear the Lord, porque el beneficio es enorme. because the reaps is tremendous. Y una madre temerosa de Dios And a mother that fears the Lord influencia beneficios will eternos influence eternal blessings para con sus hijos with her children y para con su esposo. and with her husband. Que el Señor les bendiga, hermanos, May the Lord bless you, mayormente a los hijos mostly the children y a los esposos. and the husband. Y lo que me llamó la atención a mí And what brought my attention de todo lo que hablamos of everything that we spoke es de que el rey Lemuel is that King Lemuel nos dice a nosotros los esposos will tell us the husbands que alabemos that we worship a nuestras esposas. our wives. Cuando yo leí eso, yo dije, Bueno. estoy en falta. When I read this, I thought, I'm short. No he alabado a mi esposa lo suficiente como me lo pide la Biblia. I haven't worshipped my wife the way that the Bible asks me to. Si no hubiera sido particularmente por mi esposa, So if it wouldn't have been by my wife, quizás ¿dónde estaría yo? where would I be? Or he be? Con mi ticket pagado hacia el infierno a lo mejor. With the ticket bought for hell. Pero gracias a Dios por una esposa que me ha dirigido, But because of a wife that had guided him, me ha criticado has criticized, y me ha puesto en el camino recto. and has put me in the right path. Y se cumple lo que dice Pablo en 1 Corintios 7. And what is written in Proverbs 31 says, La mujer santa santifica the al holy esposo. women will sanctify her husband. Que el Señor les bendiga, hermanos. God Vamos a bless you, orar. brothers. Let's pray. Amado Dios, ante tu presencia estamos para darte gracias por tu palabra que nos has hablado. Te pido, Señor, ahora que nos bendigas en el continuar de este servicio, pues
pasamos, Señor, ahora a servirnos unos alimentos. Te pido que lo que hagamos en el día de hoy, siempre, de un comienzo a fin, sea acepto por ti. Pero más que nada, que nuestro corazón esté acepto ante ti, Señor, y que podamos ser verdaderamente hombres, tanto hijos como hijas, que podamos alabar a nuestras madres y a nuestras esposas. En el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Tiuco y Barina, Carolina del Norte.